cuando uno descubre que sus pecados no son algo solamente que uno se siente mal. A veces nos vamos a confesar y decimos, voy a confesarme para liberarme psicológicamente de la carga que supone el pecado, ¿no? ¿Verdad que a veces es eso? Y eso no nos convierte. Muchas veces seguimos pecando, ¿por qué? Porque al final vamos a confesarnos para quedarnos simplemente a gusto. Cuando nos arrepentimos verdaderamente es cuando nos damos cuenta que nuestro pecado tiene que ver con Jesús, al que yo le he herido con mis pecados. Y eso lo comprende San Juan. San Juan comprende que su vida tiene que ver con esa herida. Segunda cosa que descubre San Juan. San Juan descubre que Jesús se ha dejado golpear por él. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere en serio. Decimos que una persona nos ama en serio cuando es capaz de sufrir por nosotros. Cuando es capaz de sufrir por nosotros. Por eso una de las maneras de representar el amor es con un corazón atravesado por una flecha, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora ya no se hacen esas cosas que se hacían, ¿no? Antes, cuando un chico se enamoraba de una chica, iba a un árbol y ponía la flecha, ¿no? Ahora ya hemos perdido esas cosas tan bonitas que se hacían antes, ¿no? Pero una manera de decir que cuando hay un amor que es verdadero, queda atravesado por el otro. Es decir, que Jesús está mostrándonos con el pecho abierto que todo lo que nosotros vivimos, nuestras alegrías y nuestras penas, todo está en su corazón. Y tercera cosa que es muy importante, que descubrimos en la herida del corazón del Señor. Fijaros, la herida es como una puerta. Y San Juan descubre que esa herida es una invitación a amar a Jesús. No solamente descubre que Jesús le quiere hasta el punto que se ha dejado tocar por sus pecados, que le quiere hasta el punto que todo lo que él ha vivido y vive, sus alegrías y sus penas están en él, sino que Jesús le quiere hasta el punto de pedir su amor. Y San Juan ha descubierto, contemplando al corazón del Señor, que el Señor se ha dejado herir para volver a decir aquello que le había dicho a aquella mujer. ¿Os acordáis? Tengo sed. Que la herida tiene que ver con lo que había dicho poquito antes de morir. Tengo sed. ¿A qué sed se refiere Jesús cuando está muriendo en la cruz? A ver, ¿a qué sed? ¿Jesús tenía sed de agua? ¿Jesús tenía sed de vinagre? No. Jesús de lo que tenía sed era del amor de aquellos que le estaban matando. Jesús lo que estaba diciendo es que tenía sed de que tuviéramos sed de Él. Y San Juan descubre en esa herida que el amor del Señor es tan grande que pide amor. Mirad, no hay amor más grande que el que dice, necesito de tu amor. De algo de esto sabéis, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Cuando de repente descubres un chico, una chica, que no solamente te dice, te quiero, sino que te dice, necesito que me quieras. Es que hay amor más grande, matrimonios que estáis aquí. Qué bonito es cuando uno le dice al otro, necesito de tu amor. Cuento una cosa bonita, ayer contaba alguno de vosotros en Altea lo de mi hermana. Yo tengo una hermana tetrapléjica y conté un poquito esa anécdota de un entrevistador que en la televisión pues le preguntó, ¿no? Le preguntó, oye, Mercedes, tú cuando estás con tu cuerpo ahí que no te puedes mover y hay otras personas que te tienen que cuidar, ¿no te sientes a veces como una carga para tu familia? Una pregunta bestia, ¿no? Como hacen a veces los entrevistadores para que ella dijera, pues, no. Y dijo, no, porque yo creo que con mi enfermedad y con mi limitación, pues hago a los demás buenos, porque los demás cuando me cuidan se hacen buenos cuidándome. Yo lo que tengo que hacer es dejarme cuidar. Fijaros, qué cosa más bonita que nuestras debilidades se convierten en maneras de decirle a los demás, necesito tu amor. Es hoy en día que somos tan orgullosos, muchas veces somos capaces de estar sufriendo mucho y no pedir que nos ayuden. Y cuando pedimos que nos ayuden con nuestras debilidades, estamos haciendo un bien a los demás. Hombre, cuidado, a veces nos hacemos la victimilla, que eso es otra cosa. Pero sí, cuando con nuestras debilidades estamos diciendo que necesitamos el amor de los demás, estamos haciendo a los demás felices. Es que tus debilidades a tus padres no les hacen infelices, sino que les hacen felices de poderte amarte a ti. Es que tus debilidades no hacen a tu esposo o a tu esposa un infeliz, sino que le hacen capaz de amarte a ti. ¿Sabéis una cosa, no? Que en el amor entre el hombre y la mujer, el amor en el matrimonio, hay un límite, pues que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre.
Y donde se encuentra el límite, se encuentra la necesidad del amor del otro. Y precisamente San Juan descubre en el amor herido de Jesús un amor que es el de Dios, que nos está pidiendo que le amemos. Pues bien, esto que comprende San Juan es precisamente lo que ha atravesado la historia de la santidad de la Iglesia. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? A veces cuando vemos a los santos decimos, ¿y este tipo y esta tipa por qué se hicieron santos? A ver, ¿por qué fueron capaces de entregar su vida así por los demás, ¿no? Y uno piensa, qué sé, vamos a poner ejemplos, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, Don Bosco, Teresita del Niño Jesús, San Agustín, San Pablo. Podríamos poner aquí nombres de santos. ¿Y este tipo y esta tipa por qué se hicieron santos? Se hicieron santos porque precisamente ellos miraron al que traspasaron y se dieron cuenta que esto era verdad. Los santos son la comunidad de hombres y mujeres que se han dejado atravesar por aquel al que atravesaron, que se han dejado conquistar por el amor de un Dios que pide que le amemos, que pide que le amemos. Os voy a contar lo que sucedió el año 1987 cuando el Papa Juan Pablo II fue a Chile. Estaba en un momento muy complicado. Chile estaba en el final de la dictadura de Pinochet, estaba muy revolucionado el ambiente de Chile y dentro de la Iglesia también había mucha movida. No voy a detenerme ahora en los problemas que había, pero había muchos jóvenes dentro de la Iglesia que estaban metiendo en política, ¿no? Y se estaban metiendo en el comunismo, una cosa bastante complicada, ¿no? Y pensaban que aquella visita iba a ser un fracaso. Y de repente empezaron a ver los obispos y los organizadores que no cabía la gente como habían pensado, pues más o menos como una especie de gimnasio, ¿no? Necesitaban un polideportivo y luego vieron que no, y luego al estadio más grande que tienen de fútbol, y la gente se quedó en la calle. Se llenó de jóvenes, no solamente el estadio más grande que tiene Santiago de Chile, sino que los jóvenes en la calle pusieron megafonía en la calle. Y el Papa Juan Pablo II, ¿habéis visto alguna vez algún vídeo del Papa Juan Pablo II? Miradlo, miradlo. Los que somos ya viejos, nosotros somos los que decimos, esta es la juventud del Papa, pero el Papa Juan Pablo II, porque hay gente que sigue yendo a las JMJ durante toda su vida, como me pasó una vez a mí en Madrid, en la JMJ del 2011, que estaba ahí diciendo, esta es la juventud del Papa. Mira una señora que tenía 70 años, digo, oiga señora, usted será la juventud del Papa Pío XII, pero no de este, ¿no? Bueno, hay gente que se cree que son jóvenes toda la vida, ¿no? Bueno, pues el Papa Juan Pablo II, que fue el Papa de nuestra juventud, un hombre con una fuerza, ¿no? Y llegó a Chile, que entonces el año 87 aún estaba lleno de vitalidad, ¿no? Y de repente les dice a los jóvenes, jóvenes chilenos, ¿estáis dispuestos a vivir la castidad? Y los jóvenes chilenos dijeron, ¡no! Los obispos no sabían de meterse, esto no estaba en el guión, ¡no! El Papa se quedó así, porque ya sabéis que normalmente estas cosas se preparan, ¿no? Pero es verdad, no lo había preparado, porque el Papa Juan Pablo II improvisaba. Y les preguntó, no. Y el Papa se paró. Dijo, han dicho que no. Y entonces el Papa cogió, y había en el marcador del campo de fútbol, estaba el rostro de la sábana santa. Lo habían puesto ahí. Y de repente el Papa Juan Pablo II, sin los papeles, empezó a decir, jóvenes chilenos, miradle a él, miradle a él. ¿Quién es ese hombre? ¿Un profeta? Mucho más que un profeta. Estaba empezando a decir cosas que les sonaban a los jóvenes chilenos, porque les hablaban de Cristo como un profeta. ¿Un libertador? Sí, mucho más que un libertador. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para hacernos capaces de amar, para hacernos capaces de dar la vida, para hacernos capaces de esperar contra toda esperanza que va a haber un futuro mejor. Los jóvenes empezaban a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Y de repente el Papa les dice, jóvenes chilenos, ¿con Cristo estáis dispuestos a vivir la castidad? Y los jóvenes dijeron, sí. ¿Por qué habían dicho que no?
Porque sin Cristo no se puede vivir la castidad. La castidad no es la represión de nuestra sexualidad. La castidad es ordenar el don que Dios nos ha dado, que es la capacidad de comunicar nuestro amor con nuestro cuerpo, desde el amor. Y eso solamente se aprende en la escuela del amor. Y Juan Pablo II entendió muy bien que aquellos jóvenes decían que no, porque no se les había hablado de Jesucristo. Cuando uno no conoce a Jesús, ¿cómo va a amar? Mirad, los santos no son gente que ha ido a grandes clases de teología. Los santos no son personas que tienen necesariamente mucha cultura. Ayuda a tener cultura, ayuda a estudiar la teología. Los santos son aquellos que se han encontrado de corazón a corazón con Jesús. Con Jesús. Y esta es la historia de los santos. Y por eso, cuando nosotros leemos la historia de la Iglesia y vemos a esos hombres y mujeres que han sido como tú, que sí, no te extrañes, San Agustín, antes de ser San Agustín, tuvo un hijo que le llamaba Deodato y lo tuvo por ahí. Y así podríamos contar tantas historias de hombres y mujeres que han sido antes de santos pecadores. Y aquellos santos que no han cometido grandes pecados, como Teresita del Niño Jesús, han sido muy conscientes que si no los han cometido es porque el Señor de una manera prodigiosa ha querido librarnos del pecado. Pero todos los santos han tenido como elemento común que se han visto atravesados por el amor del Señor. El Papa Francisco ha escrito una encíclica, algunos de vosotros, los más mayores, habéis oído hablar de él, ¿no? De esta encíclica que se llama Dilexit Nos, Dilexit Nos, nos amó, Como el Papa ha querido centrar todo lo que ha querido decir en su pontificado en esta expresión. A veces uno dice, a ver, a un profesor, ahora que habéis sacado las clases, ¿no? A ver, resúmeme en una palabra todo lo que me has querido explicar. Seguro que no te lo sabes resumir, ¿no? Pues el Espíritu Santo, a través del Papa Juan Pablo II, ha querido resumir todo lo que quería decirnos a través de él en esta palabra. Nos amó. Nos amó. La vida cristiana no consiste en amar a Dios, sino en descubrir el amor que Dios nos tiene, y como consecuencia de haber descubierto el amor que Dios nos tiene, nosotros podemos responder a su amor. Por eso el Papa Francisco dice en la carta de Dilexit Nos, su amor, el amor de su corazón abierto en la cruz nos precede. Antes de que nosotros le podamos amar, tenemos que saber que Él nos ha amado antes. Él nos amó primero. Y el signo de que nos amó primero es su corazón abierto. Es su corazón abierto. Decíamos antes que antes se representaba el amor entre un chico y una chica con un corazón atravesado. Y eso se hacía, ¿no? Pues iban al arbolito que habían puesto el corazón atravesado cuando cumplían 30, 40 años, y decía, mira, así me querías, a ver si me quieres ahora igual, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos, no en un arbolito el corazón atravesado, sino que lo tenemos en el árbol de la cruz. Tenemos el signo de que hay un amor que nunca se va a acabar. El corazón de Jesús está abierto y hoy está abierto. Los signos que quedan del amor de Dios en el cielo, ¿qué son? ¿Cuál es el signo de su amor? Las llagas. Las llagas. Cristo ha querido que los signos de su pasión queden para siempre. El resucitado, ¿os acordáis bien del Evangelio, no? Cuando se aparece, le dice a Tomás, toca las llagas de mis manos, toca la llaga de mi costado. ¿Y por qué Jesús ha querido que queden las llagas de su cuerpo herido? ¿Por qué ha querido? Para que no nos olvidemos de cuánto y cómo nos quiere. Y por eso, para descubrir el amor que Jesús me tiene, tengo que mirar sus llagas. Y especialmente tengo que mirar la llaga de su corazón. Y eso es lo que me va a hacer santo. Eso es lo que me va a hacer santo. Mirar, que vuestro obispo haya querido que la diócesis se consagre al corazón de Jesús. Eso, como no está aquí, lo puedo decir yo, ¿no? Porque estoy convencido que es así, no se lo he preguntado. Es porque sabe que lo mejor, lo más importante que le puede pasar a una diócesis
es que los miembros de esa diócesis, es decir, los sacerdotes, los religiosos, los seminaristas, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, los pobres, los miembros de esa diócesis conozcan el amor que Dios le tiene. Y cuando una diócesis mira al corazón abierto de Jesús, esa diócesis, ¿qué le pasa? Se transforma. Se transforma. Y el Papa Francisco, movido por el Espíritu Santo, ha querido a través de esta encíclica remover a la Iglesia para que aquello que dijo desde el principio de su pontificado se produzca. ¿Qué dijo el Papa Francisco al principio de su Iglesia, desde su pontificado? Sueño con una Iglesia en salida, con una Iglesia hospital de campaña. ¿Qué me estás diciendo? Con una Iglesia que salga de la autorreferencialidad. Son expresiones. ¿Qué significa eso? Con una Iglesia que no se mire a sí misma, sino que mire al mundo que está pidiendo que le anunciemos a Cristo y lo dé, porque ese es el tesoro que tiene la Iglesia. Pero para que la Iglesia pueda salir de sí misma, tiene que descubrir cuánto y cómo le quiere el Señor, que es la esposa del Señor. El Papa Francisco en su encíclica habla de los santos que han conocido este amor, que forman parte de la historia de la Iglesia, y habla de muchos santos, ¿no? Yo quería hablaros de algunos. ¿Hasta cuánto rato tengo? Bueno, tengo 20 minutitos. Pero ahora quería hablaros de una santa, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Algunos sabéis quién es Santa Teresita? ¿Algunos lo sabéis? Bueno, pues Santa Teresita del Niño Jesús es una santa que nace en Francia, en Lisieux, el año 1873, y que muere en Francia, en un convento de carmelitas, en Lisieux, el año 1897. ¿Cuántos años? 24. Aún no tenía 25 años Teresita. Bien. Pues Teresita, desde muy niña, va a tener que experimentar sufrimiento y dolor, y uno de los golpes más fuertes que tiene Teresa es antes de que cumpla 5 años se muere su mamá, Celia. La mamá de Teresita ya está canonizada también. Tenía un papá increíble. Había muerto 4 hermanitos. Había visto la muerte de 3, porque hay otro que muere antes de que ella naciera. Perdón, había visto la muerte de 2. Y por lo tanto había visto mucho sufrimiento en casa Teresita. Pero especialmente lo que le golpeó a Teresita es la muerte de la mamá. Y era una niña muy inteligente, una niña muy viva, pero muy sensible. Cuidado a veces cuando el Señor le concede la gracia a una persona de ser muy inteligente y muy sensible. A veces uno sufre mucho, cuando hay personas que tienen una inteligencia muy despierta y son muy sensibles. Teresita era así. Imaginaros lo que le afectó la muerte de la mamá. Bien, pues cuando ella tiene más o menos 13 años, Teresa, en la noche de la Navidad, venía de la Misa del Gallo, el Papa Luis, que también está canonizado, estaba un poco cansado, ¿no? Y le dice a Teresa: Teresa, es el último año que vas a recibir regalos. Era costumbre, como se sigue haciendo en algunos lugares de Europa, ¿no? En España lo hacemos más el Día de Reyes, ¿no? No hay ningún niño por aquí, ¿no? Vale, perfecto. Pues que se ponían regalitos, ¿no? Y se ponían regalitos, unos calcetines muy grandes que se ponían junto, pues al hogar, donde se hacía el fuego de la familia. Y el señor Martín, mirando a Teresa, le dice: Teresa, es el último año que te vamos a poner regalitos porque ya eres mayorcita. Las hermanas de Teresa, que sabían que cuando le decían algo que le contradecía se ponía a llorar de una manera normal, porque era muy sensible, dicen: ay, 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 ¿no? Ay, ay, ay. Y de repente Teresa, muy poco a poco, empieza a subir las escaleras de su habitación, la mira su hermana, Paulina, y dice: aquí está pasando algo. ¿Qué está pasando en Teresa, no? Y notan que ha pasado algo en ella. De repente sonríe. Teresa va a contar lo que ha sucedido en aquel momento. Dice: el Señor en un instante hizo un milagro.
Aquello que yo había intentado durante los años de mi infancia, y se refería desde el momento que muere mamá hasta ahora, que era poder superar de alguna manera esa sensibilidad que ella tenía, ¿no? Esa dificultad para salir de sí misma cuando venía algún inconveniente, de repente como que el Señor, ¡pam!, se lo dio. Y fijaros cómo escribe Teresa esa gracia que tiene aquella noche. El Señor me dio la gracia de olvidarme de mí misma y de vivir desde aquel momento para hacer felices a los demás. De ahí comenzó en mi vida una carrera de gigante. ¿En qué consiste? ¿O cuál es el efecto que produce el descubrir el amor que el Señor me tiene? El olvidarnos de nosotros mismos. Eso humanamente hoy en día es dificilísimo, porque vivimos una sociedad muy narcisista, muy autorreferencial, como decía el Papa Francisco. Y eso pasa a nivel personal, pero pasa también a nivel de sociedad y a nivel de iglesia. Sí, si el Papa Francisco nos dice al principio, sueño en una iglesia en salida. ¿Sabéis por qué muchas veces en la iglesia nos ponemos tristes y nos ponemos a criticarnos los unos a los otros? Porque nos miramos al ombligo. Y cuando uno se deja de mirar al ombligo, se deja mirar al espejo, cuando descubre cuánto y cómo le quiere el Señor, cuando uno se sabe amado, se olvida de sí mismo. Es increíble, ¿no? Cuando un chico y una chica se enamoran, de repente dice, ¿qué le ha pasado? Es increíble cuando un joven descubre que es amado. Es increíble lo que sucede. El otro día, ante el Papa León, había un grupo de drogadictos y una chiquita de 24 años, de un testimonio diciendo, yo me metí en la droga y no podía salir de la droga hasta el momento en el que me di cuenta cuánto me querían mis padres. Cuando me di cuenta cuánto estaba haciendo sufrir a mis padres, me di cuenta que era amada. Y eso me sacó de la droga. Porque que somos amados, todos somos amados. Pero es que nos tenemos que dar cuenta que somos amados. Cada uno, como familia, como iglesia. Pero para darnos cuenta que somos amados tenemos que mirarle a Él. Tenemos que mirar al que atravesaron. ¿Y entonces qué pasa? Que uno se olvida de sí mismo y empieza ¿a qué? A anunciar a los demás lo que ha visto y oído. A mí de las cosas que me llama más la atención de la lotería de la Navidad, os habéis fijado, ¿no? El 22 de diciembre. Siempre que toca el gordo, sale al que le ha tocado el gordo diciendo, con una botella de champán, me ha tocado el gordo. Y digo, es increíble, le ha tocado el gordo y todos nos tenemos que enterar que le han tocado. Lo normal es que le roben. Pero ¿por qué no se puede callar el que le ha tocado el gordo? Porque el que le ha tocado el gordo tiene que decírselo a los demás. El que le ha tocado el gordo de saber que es amado, se lo tiene que decir a los demás. Por eso mirad una cosa, cuando uno se enamora, llega un momento que se lo tiene que decir a los demás. Mamá, estoy enamorada, mamá, estoy enamorado. Cuando una persona se da cuenta que es amado, se le nota en la cara. Se le nota en la cara. Y hoy en día hay mucha gente que no saben que son amados. Y por eso viven todo el día pendientes de sí mismos. No tienen la culpa, porque nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Nadie les ha mirado de verdad. Porque muchos papás hoy en día no saben cómo mostrarles a los hijos que les quieren. Les dan cosas, pero muchas veces los hijos no necesitan que me den cosas, sino que me miren. Que me miren. Porque somos felices cuando somos mirados y cuando somos atravesados por la mirada de alguien que nos dice, tú eres importante para mí. Y esto, que es tan bonito, es verdad en la vida cristiana. Es verdad en la vida cristiana, que somos amados. Y cuando uno se acerca al corazón del Señor, descubre que es amado. Y descubre que es amado con todo lo bueno que hay en su vida, pero también con todo lo malo. Porque esto nos cuesta mucho, ¿verdad? A ver, que me quieran a mí por esta cualidad que tengo, perfecto. Es que soy muy inteligente, es que soy un gran deportista, es que soy muy simpático, es que soy muy guapo, es que soy muy... Sí, pero hay cosas de ti que no te gustan, ¿verdad?
y que no quieres que se vean y las escondes de tu familia, de tu historia, de tu personalidad. Y cuando uno mira a Jesús y mira el corazón herido de Jesús, se da cuenta que es amado como es. Nosotros no solamente somos amados con nuestros defectos, somos amados con todo lo que tenemos. Y un amor incondicional que nos ama absolutamente con todo es el amor herido de Jesús. Y vamos a Teresita para acabar, otra vez. Teresita del Niño Jesús, eso lo va descubriendo en su vida, poco a poco, y cada vez con más profundidad, ¿no? Que lo más grande que hay en una persona es cuando se sabe amada en su debilidad, en su pobreza, en su pequeñez, ¿no? Eso es lo que hace una persona muy grande, ¿no? Y Teresita, hombre, dice, hombre, era una criatura increíble, ¿no? Porque a pesar de que se le habían muerto 4 hermanitos, la mamá, el papá luego va a perder la cabeza, Teresa tiene que pasar por un montón de dificultades, ¿no? Incluso, pues, cuando coge su enfermedad que le va a llevar a la muerte, ¿no? Uno diría, hombre, es que es increíble Teresita, ¿no? Bueno, pues ella, que le encantaba, ¿no? Pues hablar de lo que tenía en el corazón a su hermana María, un día escribe, a mí me gustaría serlo todo. Me gustaría serlo todo. Me gustaría ser misionero y llevar la cruz al último lugar del mundo donde no ha sido plantada. Me gustaría ser mártir y padecer el martirio más grande que ningún mártir ha padecido a lo largo de la historia de la Iglesia. Me gustaría ser sacerdote para hablar de Cristo y mostrar a la gente lo maravilloso que es Dios. Dice, pero ninguno de estas vocaciones acaba de encontrar aquella que me dijera cuál era la mía. Y Teresa, que siempre trataba de buscar respuesta a las inquietudes que tenía en su corazón, abriendo la Escritura, coge a San Pablo y empieza a leer en San Pablo que la Iglesia es como un cuerpo que tiene distintos miembros y el miembro más noble del cuerpo es el corazón. Y dice la Iglesia, dice Teresita, ahí encontré mi lugar. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Mi vocación es el amor, dice Teresa. Se lo escribe a su hermana María, monjita. Y María le dice, Teresa, te has vuelto loca. Te has vuelto loca porque las cosas que dices, que quieres serlo todo y que mi vocación es el amor. Y dice, te has vuelto loca, me has escrito a mí eso y yo me he deprimido porque yo estoy tan lejos de todos esos deseos grandes que tú tienes. Estoy tan lejos. Le vuelve a escribir Teresa y le dice, mira, María, ¿no me has entendido? Porque a Dios lo que le agrada más de mí no son todos estos deseos tan grandes que tengo de ser mártir, de ser misionero, de ser... Y dice Teresa a continuación, lo que le agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, y es la confianza ciega que tengo en su misericordia. Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que le agrada a Dios de ti es que ames tu pequeñez y tu pobreza. Es que ames tus límites. Entonces uno dice, Padre, entonces no tengo que mejorar en cosas. Entonces tengo que pecar y abandonarme a mis pecados. No es eso. No es eso. Claro que tenemos que luchar por crecer y por madurar. Pero hay muchas cosas de nuestra vida que se nos escapan. Y que no las controlamos. Porque las llevamos como una mochila que nos pesa mucho y que nos impide caminar con soltura, ¿verdad? Y eso ha pasado siempre, pero hoy especialmente. Y esto especialmente vosotros jóvenes. Sentís que hay muchas cosas que os pesan y que os entristecen y que os denuncian. Y cuando uno se encuentra con el corazón abierto de Jesús, se da cuenta que el Señor le ama en su pequeñez y su pobreza. Y su pequeñez y su pobreza no solamente no es un obstáculo para estar cerca de Jesús, no es lo que me hace enamorarme del Señor. ¿Sabéis quiénes son los santos? Los santos son aquellos que se han quedado atravesados por el amor del Señor, porque han sabido que el Señor les quiere mucho en su pobreza y han sido capaces de amar a los demás en su pobreza. Mira, el Papa Francisco, hay una cosa que estoy convencido, que el Señor lo ha querido a través de él para la Iglesia, es mostrarnos que donde se manifiesta verdaderamente que un cristiano es verdadero, es que ama a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Tú y yo. ¿Dónde están los pobres? En tu casa,
En tu casa hay pobreza, tus padres tienen pobreza, tu esposo tiene pobreza, tus hijos tienen pobreza, tus compañeros de trabajo tienen pobreza, tus compañeros de universidad y de colegio tienen pobreza. ¿Y cuándo uno puede relacionarse con los demás con sus pobrezas y amarlas? Cuando ha aceptado las suyas. Cuando ha aceptado las suyas. ¿Sabéis por qué estamos continuamente indignados? Y para eso no hay que ser de Podemos. Porque estamos indignados con nosotros mismos. Porque no nos aceptamos como somos. Y entonces, si uno no se acepta en su pobreza, está siempre enfadado con las pobrezas de los demás. Y esto el Papa lo ha entendido muy bien. Y cuando uno descubre el amor que le tiene en su pobreza, sale al encuentro de las pobrezas de los demás para decirle: oye, que tú eres amado como eres. Que tú eres amado como eres. Y de ahí surgen vocaciones al matrimonio, surgen vocaciones al sacerdocio, surgen vocaciones a la vida consagrada. Vosotros me diréis: ¿tú por qué te hiciste sacerdote? Yo me hice sacerdote porque me di cuenta que el Señor me amaba siendo muy pobre. Y dije: Señor, si tú me has hecho descubrir cuánto me quieres a mí siendo tan pobre, yo se lo tengo que decir a los demás. Yo el día de mi primera misa, ayer cumplí 31 años de que me ordené sacerdote, descubrí un secreto. Y se lo descubrí a mi hermana porque no se lo había contado a nadie. Esos secretos que uno se guarda y que llega un momento que después lo tengo que desvelar, ¿no? Y le dije a mi hermana el día antes de mi primera misa, que fue el día 9 de julio, en Barcelona. Hacía un calor como el de hoy, aquí, ¿no? Y le dije a Mercedes, digo: mira, mañana voy a contar una cosa, ¿por qué soy sacerdote? Cuando yo tenía 12 años, tú te pusiste malita, tenías 2 años y medio, era un día precisamente 12 de junio, y estábamos en casa de unos amigos donde precisamente intronizamos el corazón de Jesús en casa de aquellos amigos, y mi hermana empezó a sentirse mal, a dolerle la tripa, una niña totalmente normal. Y recuerdo que mis padres la llevaron al hospital y por la noche mis padres llegaron llorando a casa diciendo: Mercedes está muriendo, los médicos han dicho que le quedan horas. Yo recuerdo que como un niño me puse delante de una imagen de la Virgen en mi habitación y le dije: Madre, si Memé se cura, yo seré sacerdote. Yo tenía 12 años. Yo seré tuyo. Y la Virgen me miró y me dijo: lo que está no se quita, Santa Rita bendita, ¿no? Bueno, pasó la adolescencia, mi hermana no se murió, estuvo durante 3 meses en el hospital con un respirador donde los médicos dijeron que se quedaría así para siempre. Y un día empezó a respirar autónomamente, ¿no? Con una traqueotomía, que la teníamos que llevar corriendo al hospital muchas veces porque se nos moría asfixiada. Bueno, pues fue un momento muy fuerte en mi casa, éramos 7 hermanos, luego nació el pequeño. Y claro, van pasando los años, me mejoró, vino a casa con una maquinita, luego empezó a estar un poquito mejor, nunca más su cuerpo se volvió a mover. Y yo la veía contenta siempre, digo: pero esta criatura no puede mover nada. Mi hermana Mercedes no puede mover los brazos. Lo único que puede mover son 2 dedos, la pincita, y con eso mueve un ordenador, estudia una carrera y está trabajando en una librería, ¿no? Yo siempre la veía contenta, pero claro, cuando dije: va a perder la alegría, es cuando mi madre se quedó embarazada del 8º y cuando nació mi hermano Miguel, y empecé a ver que Miguel gateaba y dije: ya verás tú, cuando empieza a ver a Miguel que anda, se va a poner triste. Y Mercedes cada día estaba más contenta. Y un día le dijo a Miguel: estoy tan contenta porque ahora ya tengo unos brazos que me muevan y unas piernas que me muevan, ¿no? Porque Miguel fue aquel que le movía la silla, que le pasaba las hojas del libro. Y luego Miguel se hizo pediatra y ahora es médico y tiene 4 hijos y se dedica también a trabajar con niños y les pone respiradores a los niños, ¿no? Se va a África para poner respiradores, salvando a los niños como el respirador salvó a mi hermana Memé, ¿no? Bueno, pues yo empezaba a ver aquello y decía: vamos a ver, Señor, yo le dije a tu madre que me haría sacerdote si se curaba, pero no está curada, está muy contenta, pero no está curada. Claro, a tu edad pues uno medio se enamora, empieza a ver que es muy bonito el amor humano, ¿no? Empieza a pensar formar una familia, lo normal de cualquier chico, ¿no? Yo dije: yo, una familia, a mí no me hables de ese sacerdote, yo una familia como los demás. Aunque cuando me ponía delante del Señor me decía: no, tú eres para mí, no. Bueno, aquello que vas jugando con el Señor. Y un buen día delante de la Virgen de Lourdes le dije: Madre, ¿qué? Y de repente en aquel momento yo empecé a hacer una lectura de toda mi vida a la luz de aquello que le había dicho a la Virgen y dije: pero si no se ha curado, si no se ha curado. Y me dijo: pero ¿tú has visto lo que ha pasado? ¿Tú has visto que ella es feliz?
¿Tú has visto que ya no mueve los brazos? ¿Que no mueve las piernas? ¿Pero es feliz? ¿Sabes por qué es feliz? Yo dije, claro, ella es feliz porque ha descubierto el amor. Ha descubierto el amor que le tienen sus padres y sus hermanos y ha descubierto el amor de Dios. Yo dije, toma ya. Ser sacerdote es decirle a la gente que Dios le ama. Y un sacerdote es aquel que le anuncia a las personas que Dios le ama y es el que hace posible que los que están paralíticos salten, los que están ciegos ven, predicando a Jesucristo. Y eso es lo que hice yo el día de mi primera misa. ¿Sabéis por qué soy sacerdote? Porque a través de la enfermedad de Mercedes descubrí que tenía que decirle a la gente que eran amados con un amor herido. Y como las campanas están diciendo que tenemos que acabar, pues solamente os quería decir una cosa. Miradle que os mira. Jesucristo os muestra su corazón traspasado para deciros cuánto os quiere y para que le digáis al mundo con vuestra vida cuánto y cómo les quiere. Pregúntale a Jesús, Señor, ¿cómo quieres que yo diga en mi vida a los demás que tú les quieres? Amén.